Hola, estamos aquí de nuevo con la lectura de La Ligera Ventaja. Hoy vamos a ir desde la página 119 hasta la 129. Vamos a iniciar con el título La onda expansiva. Cuando usted crea mejoras positivas en su vida, genera ondas expansivas positivas que se desplazan a su alrededor como una piedrita de positivismo arrojada en una laguna. Esas ondas expansivas pueden no ser todas visibles, en efecto, pueden ser mayormente invisibles, pero solo porque usted u otros no puedan verlas no significa que no existan. Son reales y su impacto puede ser inmenso. Cuando se acerca y afecta positivamente a otra persona por medio de sus interacciones y palabras, crea una ligera ventaja en esa persona, quien a su vez es probable que se acerque y afecte positivamente a otra. En otras palabras, uno toca a otro, otro toca a alguien más y así sucesivamente. Al prestar atención todos los días a esas acciones positivas simples, sus hábitos felices y las disciplinas diarias, no solo crea un impacto en sí mismo, sino que también ejerce un impacto poderoso en todas las personas a su alrededor. Usted se convierte en mejor pariente, mejor amigo, mejor socio de negocios, mejor padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, tía, tío. Se convierte en un miembro de la comunidad con más contribuciones positivas y un líder pensador más influyente, lo cual a su vez crea un impacto positivo propagador en el mundo a su alrededor y en la sociedad en general. Ya todos estamos teniendo un efecto de onda expansiva de cierto modo, aunque no nos demos cuenta, pero si nuestro estado de ánimo sube y baja y nuestras acciones son inconstantes, si le sonreímos a las personas a veces y en otra ocasión pasamos con expresión inmutable ante otros porque no es un buen día, entonces los impactos positivo y negativo pueden cancelarse y el efecto neto no llega a ser gran cosa. Lo que es peor, si constantemente nos inclinamos por lo negativo, quejándonos siempre, típicamente resaltando los problemas en vez de las soluciones, desempeñando el papel de crítico y cínico, entonces posiblemente estemos creando un efecto de onda expansiva negativa neta, echando el mundo abajo. Todos somos capaces de tener un efecto de onda expansiva poderoso. El asunto es, ¿qué tipo de onda expansiva desea tener? La elección es siempre suya. Deseo que lean las palabras de mi madre, Renee Olson, porque ella aplica sistemáticamente la ligera ventaja a las relaciones y ejemplifica el efecto de onda expansiva mejor que nadie. Esto es lo que dice René. Mi primera experiencia de la ligera ventaja comenzó de niña, viendo a mi propia madre interactuar con la gente a su alrededor. Ella creaba una diferencia todos los días con amigos y extraños por igual. En esa época no sabíamos qué era, pero se trataba de la ligera ventaja en acción. Yo no heredé la personalidad sociable de mi madre, pero sí su corazón bondadoso hacia el prójimo. He adoptado el hábito de estar presente con quien quiera que esté en ese momento, de interesarme en ellos y lo que está sucediendo en su mundo, de hacer preguntas y, más importante aún, de darles ánimo por un trabajo bien hecho, de advertir y comentar sobre lo que está bien y no sobre lo que está mal. Lo hago hasta con extraños, vendedores, camareros y otras personas con las que me cruzo durante mis actividades diarias. Comparto una palabra bondadosa o una sonrisa con alguien en la fila del supermercado y en cuanto me doy cuenta, me confiesan su vida y anécdotas personales por el simple hecho de que me interesé en ellos aunque fuera por un momento breve. Posiblemente nunca vuelva a ver a estas personas, y no tengo manera de saber cómo les afectó este encuentro, pero sé que importa. La verdad es que nunca sabemos qué puede necesitar la gente en un momento dado, pero con frecuencia una sonrisa, una actitud atenta, una pregunta sincera sobre su vida o alguien que los escuche puede ser exactamente lo que esa persona necesita en ese momento. Y sería tan fácil no hacerlo y permanecer sumido en nuestros propios pensamientos sin hacer el pequeño esfuerzo de interesarse activamente en lo que sucede a nuestro alrededor fuera de uno mismo. Pero si lo hacemos, si cultivamos este hábito de la ligera ventaja de crear momentos positivos para todos los que cruzan nuestro camino, considero que con el tiempo se creará un cambio en la negatividad e indiferencia con que tanta frecuencia uno se enfrenta en el mundo.
Trato de hacer lo mismo con mis amigos y familiares, pero en una escala mucho más grande. Cuando nació Amber, sentí que había comenzado el trabajo más importante de toda mi vida. He hecho el esfuerzo de practicar la ligera ventaja con ella en todas las maneras posibles y he practicado mi actitud habitual positiva, alentadora, de que todo es posible con ella más que con nadie en la vida a partir del momento en que nació. Es hija única, así que no deje de lado a nadie. Frecuentemente con los niños es mucho más fácil no poner resistencia. Los dejamos comer esa comida chatarra que adoran en vez de cocinar algo sano. Les permitimos ver televisión en vez de leerles. Los dejamos que jueguen videojuegos en vez de interactuar con ellos. Pero hacer el esfuerzo extra vale realmente la pena. Yo me empeñé con gran dedicación en tomar la decisión de la ligera ventaja con ella todos los días y de cada manera que pude, y he tenido enormes recompensas. Se ha convertido en una mujer que sabe que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Ya no puedo tomar las decisiones de la ligera ventaja por ella, pero no me preocupa, porque ella sola está tomando sus propias decisiones de la ligera ventaja. No tengo duda alguna de que también se lo transmitirá a sus hijos. Comentarios de cierre de Jeff. No puedo añadir nada a lo que dijo Amber porque lo expresó de manera perfecta. Simplemente deseaba cerrar el capítulo ofreciéndole unos comentarios sobre lo que significa todo esto. Amber tiene 2 cargos en nuestra compañía. Es la vicepresidenta de marketing y es excelente en su trabajo, pero también desempeña otra función, vicepresidenta de cultura. En ese cargo se encarga de nuestro movimiento de onda expansiva, que incluye la colaboración con organizaciones como Big Brothers Big Sisters y la Fundación Success. Ha sido maravilloso verla desplegar sus alas y remontar vuelo. Unos capítulos atrás, en nuestro análisis del poder del tiempo, le mencioné los 10 valores fundamentales que impulsaron nuestra compañía de 0 a 100 millones de dólares en el transcurso de un solo año. La persona responsable de impulsar esos 10 valores fundamentales y convertirlos en parte integral y orgánica de la cultura de la compañía en cada nivel fue Amber. Para mí Amber es la evidencia más grande en mi vida de lo que la ligera ventaja puede hacer. Estoy sumamente agradecido por todo lo que la ligera ventaja ha hecho en mi vida, por las recompensas financieras y el éxito empresarial, por la buena salud y las grandes amistades, por el aprendizaje continuo y el desarrollo personal. Pero no se puede comparar con la alegría que siento como padre de ver a mi hija florecer y arrojar luz en el mundo como lo ha hecho Amber. De todas las maneras que pueda definir el éxito, la felicidad y la gratificación, de todas las maneras de demostrar el efecto de la onda expansiva, no se me ocurre mejor ejemplo. Ahora hay un pequeño post con las fotos de Twitter y Facebook y dice mejoras positivas. ¿Qué mejoras positivas está creando en su vida? Genere una onda expansiva en un tweet, numeral onda expansiva, paréntesis, ripple effect, con la diferencia positiva que está creando. Asegúrese de incluir numeral ligera ventaja o publíquelas en nuestro muro de Facebook en la página de Facebook de la ligera ventaja. Me encantaría saber cuál es la diferencia positiva que está creando. Relatos personales de los lectores de la ligera ventaja. Me crié en Mahwah, Nueva Jersey, y las 2 constantes de mi vida fueron mi madre y el fútbol americano. Tuve la buena fortuna de contar con una madre que siempre me dijo que su hijo era especial. Mi otra constante, el fútbol americano, era una actividad en la que tuve éxito desde el primer día que pisé el campo de juego. El deporte me dio la aceptación de los otros, lo cual me hizo sentir que yo importaba. A medida que transcurrió el tiempo, me dediqué plenamente al deporte. Como muchos niños de mi edad, soñaba con jugar en la liga NFL. En la escuela secundaria, avancé por los estratos del deporte para convertirme en uno de los jugadores más buscados por las universidades de la zona noreste. Asistí a la Universidad de Iowa y me convertí en un exclusivo jugador de la línea defensiva, galardonado con las categorías All Big Ten y All American. En 1989, el equipo de los Giants de Nueva York me reclutó en la tercera ronda.
Llegué pronto al pináculo de mi carrera en mi segunda temporada deportiva cuando jugué en el campeonato Super Bowl 25 contra los Buffalo Bills y ganamos. Me sentía en la cima del mundo y todo iba a mi favor, pero lo que pronto me atropellaría como un tren fue que había dejado de esforzarme y me sentía cómodo en mi rol. Satisfecho con mi éxito, tuve dificultades la siguiente temporada deportiva y perdí un partido cuando William, el refrigerador, Perry, me empujó arrastrándome hacia atrás y bloqueó un gol de campo que ganó el partido. Fue el momento más humillante de mi carrera. Yo había conseguido perder personalmente un partido de la NFL. Los medios de prensa me crucificaron y también lo hicieron los directores técnicos. Me confinaron al banquillo y temí que me liberaran del equipo Giants. Decidí volver a comprometerme conmigo mismo y a dejar de lado los temores. El trabajo arduo tuvo su recompensa. Mantuve mi posición en el equipo y 2 años más tarde me convertí en uno de los principales jugadores libres de la NFL. Aunque todavía no lo sabía, estaba practicando la ligera ventaja. Firmé un lucrativo contrato y era uno de los defensores mejor pagados de la liga. Otra vez dejé que la comodidad se hiciera cargo de mi vida. Había llegado a mi meta financiera, pero no había alcanzado verdaderamente mis metas personales. Me retiré del fútbol americano, abrí mi propia tienda minorista y comencé a criar a mis hijos. La vida era buena, ya no había entrenamientos intensivos, estaba viviendo el sueño de tener mi propio negocio. Luego, en el año 2008, la economía se derrumbó y la vida se tornó muy estresante. No era solo la economía. Durante 13 años desde que me retiré de la NFL, había dejado que mi peso aumentara sin control. Pesaba 340 libras, mi negocio estaba fracasando y mi cuerpo estaba dolorido por todos los años del deporte y el abandono. Mi vida estaba llena de personas tóxicas. Me entró la depresión y sentí un desgaste emocional. Por último, mi esposa Christy decidió regresar a trabajar para contribuir a la economía familiar. Encontró un trabajo en ventas y parte de su entrenamiento incluyó materiales de audio inspiradores y un libro llamado La ligera ventaja. Me empezó a alentar a que yo también lo leyera y aunque al principio me resistí, al ver los cambios en ella decidí leer el libro. Realmente no me gusta leer libros, pero La ligera ventaja atrapó mi atención de inmediato. Aunque nadie lo hubiera sospechado, sentía que había tocado fondo. Comencé a aplicar los principios básicos de la ligera ventaja en mi vida, y en forma certera las acciones positivas y simples, repetidas a lo largo del tiempo, pronto comenzaron a tener un efecto acumulador, un efecto que cambió mi vida por siempre. Las filosofías y las ideas de la ligera ventaja parecen muy simples, pero cuando se aplican constantemente, los resultados son sorprendentes. Mi salud y mi espíritu dieron un vuelco rotundo. Comencé a comer alimentos nutritivos y a hacer ejercicio diariamente. No solo comencé a perder peso, sino que cambió mi perspectiva entera sobre el motivo por el que comía fuera de control. En los restaurantes me sorprendía diciendo bueno, es fácil pedir una hamburguesa con queso enorme y jugosa, pero es igualmente fácil pedir ensalada con pollo asado. En el transcurso de un año adelgacé más de 70 libras y mi colesterol bajó de 289 a 179 en solo 9 meses. Ahora leo o escucho materiales de desarrollo personal todos los días. Habiendo captado los beneficios de las disciplinas sencillas practicadas con el tiempo, sé que jamás volverá a vivir una vida insalubre. Pero lo mejor de todo ha sido ver el impacto de esos cambios en otras personas. Una vez que me hallé en el ritmo de la ligera ventaja, me sorprendí y francamente hasta me conmovieron los cambios en mi vida. No me había dado cuenta de que la verdadera bendición de mi despertar con la ligera ventaja sería el efecto que tendría en las personas de mi vida. El valor que finalmente comencé a ver en mí mismo empezó a tener un efecto de onda expansiva en las personas que más quería. Ahora mis hijos han leído La ligera ventaja y están implementando esos principios en su vida también. Amigos y compañeros de trabajo notaron un cambio importante en mi actitud de paciencia y seguimiento y han sido testigos de mi felicidad recién descubierta. Ven que he hallado nuevas ambiciones y metas por lograr, como ser el esposo y el padre que debía ser.
Ojalá este libro se hubiera escrito cuando estaba jugando fútbol americano, pero de todos modos se publicó en el momento acertado para mí. Ahora estoy en la segunda mitad de mi vida, y es la mitad más importante. Animo a todos los que lean esto y aplicar los principios en su propia vida también. No solo le cambiará a usted, sino que cambiarán positivamente a todos sus seres queridos. Robert Cratch, Minneapolis, Minnesota. Puntos esenciales del capítulo 8. Primero, todos desean saber que crean una diferencia en el mundo, que sus vidas importan. Segundo, el gran éxito también crea una mayor responsabilidad de compartir ese éxito con otros. Tercero, una sola persona clarividente y comprometida puede cambiar el mundo. Y cuarto, todos tenemos un efecto de onda expansiva en los otros. El asunto es, ¿qué tipo de onda expansiva, negativa o positiva deseamos tener? Capítulo 9. Pero debe comenzar con un centavo. Comillas, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Cierro comillas, proverbio chino. Todos los días conté la historia del centavo duplicado a cientos y cientos de públicos distintos y la gente suele acercarse después para comentar, por ejemplo, es increíble pensar que se puede empezar con nada y amasar una fortuna. Pero eso no es exactamente lo que dice el cuento. El hijo del hombre rico no empezó con nada, comenzó con un centavo. Sí, bueno, pero eso no es gran cosa. Claro que comenzó con un centavo, pero eso es básicamente lo mismo que empezar con nada. No, no lo es. Es comenzar con un centavo. Quizás le parezca una diferencia insignificante, pero posiblemente ahora usted tenga una perspectiva muy diferente sobre la palabra insignificante. La verdad es que si bien ese centavo puede ser pequeño, no tiene nada de insignificante. En efecto, hace toda la diferencia del mundo. Todo empieza en algún sitio. A estas alturas seguramente ha captado la idea central de este libro. No se necesitan saltos sobrehumanos para lograr cosas increíbles, cualquiera que sea el éxito que desee crear, las hazañas que aspire a concretar, los sueños que anhele convertir en realidad, es capaz de lograrlos y no tiene que hacer cosas imposibles y extraordinarias para llegar a ellos. Pero tiene que hacer algo, tiene que empezar con un centavo. El éxito no surge de la nada, no se puede aparecer como por arte de magia, ni se lo va a traer el genio de la lámpara de Aladino, solo porque usted la frotó y tuvo buenos pensamientos. El éxito surge de un comienzo pequeño, a veces tan diminuto que parece invisible, y la mayoría de la gente se lo pierde. Pero debe haber un comienzo. Algunas de las compañías más grandes del mundo empezaron con un valor de poco más que un centavo. En el 2003, un estudiante de segundo año de Harvard llamado Mark improvisó desde su residencia estudiantil un sitio web para el alumnado que permitía comparar dos fotos de estudiantes a la vez y votar por la persona más atractiva. A este proyecto lo llamó FaceMatch, por el cual casi lo expulsan de Harvard. En la actualidad, 10 años más tarde, tiene más de 1.000 millones de usuarios, ha transformado la naturaleza de las comunicaciones globales y Mark Zuckerberg es una de las personas más ricas e influyentes del mundo. Cuando se le ocurrió a Zuckerberg, FaceMash puede haber sido una jugarreta petulante e inmadura más que una idea empresarial seria. Pero el asunto es que a él se le ocurrió. El fenómeno multimillonario de Facebook no surgió de la nada, comenzó con un centavo. 30 años antes de que Zuckerberg se metiera en problemas con Harvard, un joven profesor de inglés de escasos recursos llamado Steve luchaba por ganarse la vida en su tiempo libre escribiendo historias para revistas de hombres. Había comenzado un relato sobre una atribulada alumna de la secundaria, pero después de escribir las primeras 3 páginas, se dio cuenta de que la historia no cuajaba y arrojó las hojas a la basura. ¿Para qué añadir una carta de rechazo más a la creciente pila? Al día siguiente, la esposa de Steve estaba ordenando y al agacharse a recoger el cesto de basura, de casualidad vio las hojas de papel onduladas. Las estiró, quitó los restos de cenizas de cigarrillo, las leyó y las puso de vuelta en el escritorio de Steve. Creo que tienes algo interesante entre manos, le dijo.
algo que quizás valga la pena terminar. Tenía razón. Steve terminó la historia y vendió los derechos de la obra por casi $500,000. No solo eso, sino que el relato de la atribulada joven llamada Carrie lanzó su carrera al estrellato. Propulsado por la novela rescatada de la basura, Stephen King se convirtió en uno de los escritores más exitosos del siglo XX. Lo que Tivita King reconoció en el cesto de la basura puede haber sido un centavo sin brillo, pero aún así era un centavo. Remontémonos otros 20 años atrás, a un frío día de diciembre de 1955, cuando una costurera desconocida de 42 años de edad que vivía en Montgomery, Alabama, decidió que ya estaba harta. Estaba cansada después de un largo día de trabajo, pero ante todo estaba cansada del maltrato y cansada de que todas las otras personas de color también fueran tratadas así. Entonces, cuando le dijeron que tenía que levantarse de su asiento en el autobús para dárselo a un pasajero blanco, ella se negó, aun cuando el conductor la amenazó con el arresto. No fue una amenaza en vano. Efectivamente la arrestaron, la declararon culpable y la multaron por violar una ordenanza municipal. Ese caso fue el catalizador que engendró una nueva organización de derechos civiles. El mismo día de la audiencia para oír el caso de la mujer, la nueva Asociación para la Mejora de Montgomery eligió como portavoz a un pastor joven y relativamente desconocido llamado Martin Luther King Jr., lanzando así un movimiento que en la próxima década lograría abolir la segregación lícita y transformar radicalmente la faz de la nación. Rosa Parks fue el centavo. Continuamos a la última escala de este viaje por el tiempo. Érase una vez, hace una cierta cantidad de años, una gotita de gelatina comenzó a latir con potencial oculto. Era apenas una mota de materia, del grosor aproximado del billete de $1, en el umbral mismo de la visión humana. Si hubiera sido más pequeña, habría sido invisible a simple vista. A pesar de ser tan diminuta, esta manchita insignificante de materia, en la cabeza de un alfiler habrían entrado unas 20 de ellas. Contenía instrucciones químicas que si se hubieran impreso habrían llenado más de 500,000 páginas. De hecho, se consideran entre las estructuras más complejas y organizadas del universo. Durante el transcurso de los próximos 9 meses de acumulación, al estilo de la ligera ventaja, esta gotita de gelatina se convertiría en más de 30 trillones de células y nacería dando un grito al dar su primer suspiro. Se convertiría en usted. Usted comenzó como un centavo. Hemos llegado a la página número 129. Mañana continuamos con las siguientes 10 páginas de nuestra lectura. Hasta la próxima.